Aumentar la remuneración de los profesores y mayores exigencias para ingresar a estudiar pedagogía son algunas de las medidas que incluye la nueva Política Nacional Docente. Sin embargo, la firma del proyecto de ley no contó con la participación de representantes del Colegio de Profesores. Vamos a analizar el nuevo anuncio del Ejecutivo con el prosecretario del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Gracias por acompañarnos, Mario. ¿Cómo está? Hola, muy bien, un gusto estar acá. Bueno, hoy finalmente la presidenta hace público, ¿cierto?, este proyecto. Ustedes no van a participar de la ceremonia. ¿Fueron invitados? Sí, fuimos invitados. Sí. ¿Y ustedes decidieron no asistir? ¿Por qué? Sí, bueno, la Asamblea Nacional que se realizó el viernes pasado tomó la decisión de no asistir porque tenemos muchas dudas, muchas críticas al proyecto que se está enviando. Dista bastante de lo que es nuestra aspiración como gremio docente, pero además los sectores que se nos ha llamado los disidentes, habíamos decidido antes no ir porque ya nosotros nos habíamos retirado incluso de la mesa de conversaciones como sector, porque tenemos serias, muy profundas discrepancias con lo que se está haciendo. ¿Y las discrepancias que tienen son concordantes con las discrepancias que tiene, en este caso, los que no son de la disidencia en el Colegio de Profesores? Porque finalmente todos se ausentaron hoy día. Sí. La nuestra yo diría que es más profunda, es más de fondo. Nosotros creemos que en el corazón del proyecto hay aspectos que son cuestionables. Se reproduce una lógica de mercado que ha contaminado la profesión docente en los últimos 20 años y todas esas lógicas se reproducen en este proyecto. Nosotros le llamamos en un momento una frase que nos tomó la prensa como una cuña, que este es un clon del proyecto Piñera y si bien es cierto irritó mucho a la gente del ministerio, pero es real, es bastante similar al proyecto que envió Piñera al Congreso durante su gobierno y que fue rechazado ahí, pero categóricamente por todo el gremio, incluyendo al propio presidente nacional, Jaime Gajardo, y sin embargo este proyecto que hoy día es muy parecido en su esencia. Los reparos de ello ya no son tan duros. Pero en todo caso, más allá de ese matiz, la Asamblea Nacional había una casi unánime disconformidad con este proyecto y por eso se tomó la decisión de que nadie asistiera, ni el presidente ni nadie. ¿Y qué van a hacer, qué van a hacer ahora? Porque el proyecto finalmente fue enviado al Parlamento, va a iniciar su trámite legislativo correspondiente y el Colegio de Profesores, los que de acuerdo a la presidenta son la cara visible de la educación, no están a favor. ¿Cómo se van a dar las negociaciones? Bueno, nosotros creemos que ahí hay un serio problema de legitimidad que tiene el gobierno con este proyecto. Si lo pretende imponer a troche y moche a pesar de la disconformidad del profesorado, no solo de la dirigencia, yo le quiero decir que a mí me ha tocado recorrer el país bastante en las últimas semanas y a fines del año pasado, debatiendo con los colegas lo que ya se conocía del proyecto y que en casi todo se confirmó ahora en esto que se está enviando. Y hay mucha disconformidad. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que un profesorado descontento con el proyecto que tiene directamente que ver con nosotros, yo creo que es un tremendo error que el gobierno pretende imponerlo a troche y moche. Yo creo que los parlamentarios espero y confiamos en que tampoco estén disponibles a imponer un proyecto que genera este descontento entre el profesorado. Y aquí lo que nosotros vamos a tener que hacer obviamente es movilizarnos. Ya estas movilizaciones han comenzado, no con paralizaciones, pero ya la gente ha comenzado a expresar de distintas maneras su disconformidad y yo creo que aquí viene un tiempo donde o el gobierno escucha y accede a escuchar y el gobierno tiene facultades para retirar el proyecto, para hacerle indicaciones siempre, aunque se esté tramitando ya en el Parlamento, esas facultades las tiene. Por lo tanto, nosotros creemos que todavía debería haber un espacio, si el gobierno es sensato, si no quiere conflicto con los profesores, si no quiere conflictuar aún más la relación que ya viene mal del tema de la agenda corta, nosotros creemos y esperamos que escuche, cosa que no ha hecho en todo este periodo. En todo este periodo, una de las críticas mientras se construye el proyecto. Mientras se construye el proyecto, nosotros tenemos críticas de fondo y de forma. Ya, vamos a las de fondo primero. Vamos a las de fondo. ¿Cuáles son las críticas de fondo que tienen contra este proyecto? La crítica fundamental que nosotros tenemos es que este proyecto reproduce la lógica de mercado, de entender la profesión docente como un ejercicio donde hay que producir rendimiento en pruebas estandarizadas. Y la lógica donde hay que competir con el profesor del lado para obtener una cierta certificación o una validación que le permita acceder a un mejor salario. Esa lógica competitiva, individualista, es un tremendo daño al ejercicio profesional, porque en pedagogía usted lo que requiere es colaboración con sus colegas, es articulación con sus colegas, no competir con el del lado. La pedagogía es mucho más que producir rendimiento en pruebas estandarizadas. Y si usted establece un sistema donde para progresar en alguno de los 5 tramos, lo que usted tiene que hacer es estar permanentemente sometiéndose a evaluaciones y certificaciones. ¿Y cómo va a poder saltar de tramos si no es de esa manera? Hay muchas maneras, ya le explico, déjeme terminar esta idea. Si usted tiene un profesor permanentemente preocupado de certificarse frente a un ente burocrático externo, lo que usted hace es que focaliza, por lo tanto, el esfuerzo docente hacia esas certificaciones y no necesariamente hacia el buen trabajo con los niños.
Esa es una primera cosa. Las certificaciones a veces son artificios, no son necesariamente lo que tiene que ver con el ejercicio profesional mismo. ¿Qué hacen los países que tienen buena educación? Siempre se habla de Finlandia, y a esta altura es medio cliché hablar de Finlandia, pero hablemos de Escocia, Irlanda, otros países que tienen, Cuba, que tienen reconocidamente una buena educación. En esos países se deja trabajar tranquilo al profesor, se le entregan condiciones de trabajo, hay formas en que el trabajo se evalúa. La evaluación ha existido siempre, yo le quiero decir además, porque cuando los profesores antiguos, antes que existieran todas estas modas de estar permanentemente midiendo cada paso que da el profesional, habían jefes, habían comunidades escolares, había un sistema donde se confiaba en que esas comunidades también tenían capacidad de ir generando buenos sistemas de control y de evaluación, indirectos si se quiere, pero existían. Siempre ha existido la evaluación, pero cuando usted tiene un sistema como este, en donde prácticamente va a haber que estarse evaluando todos los años, usted va a tener al profesor agobiado por esas evaluaciones, primero que nada, cosa que hoy día ocurre. La evaluación docente hoy día es un agobio tremendo para el profesor, pero además son evaluaciones sesgadas, porque miden determinados aspectos que tienen que ver con la lógica de mercado de la que le estoy hablando. No son evaluaciones integrales de lo que es el trabajo docente, que es mucho más que eso. Esta evaluación es necesaria para saltar de tramo, que es lo que también indica el proyecto. ¿Cómo es posible? Es obligatoria para saltar de tramo. Es obligatoria para saltar de tramo. Evaluaciones y certificaciones, son dos tipos de evaluaciones. Exacto. Por lo tanto, ¿cómo se puede avanzar, saltar de tramo sin la evaluación? Mire, el trabajo profesional, nosotros tenemos un proyecto de carrera docente, que lo hemos trabajado además con otros gente y con la UPECH de la Universidad de Chile. Se ha ido haciendo un trabajo bien interesante de generar un proyecto alternativo con la visión docente. El trabajo docente debe tener 3 áreas de desarrollo y la carrera profesional debería considerar 3 áreas. Por un lado, la experiencia. La experiencia tiene un valor en pedagogía. Esto es como los pilotos que mientras más horas de vuelo tienen son mejores pilotos. Los médicos que mientras más operaciones tienen también se reconoce como mejores médicos. En pedagogía pasa lo mismo. La experiencia tiene un valor. Y hoy día que se le quiere minimizar y prácticamente sacar de la carrera docente es un tremendo error. Segundo, el trabajo en la carrera docente debe reconocer el perfeccionamiento y el mejoramiento de nivel académico del profesor. Deben haber valoración de lo que son las horas de perfeccionamiento, los postítulos deben ser valorados, los magísteres deben ser valorados y hasta los doctorados. Un profesor de aula, ¿por qué no un profesor de matemáticas podría hacer un doctorado en educación matemática y eso ser reconocido y valorado por el sistema y darle una ponderación? Esa es una buena certificación, ¿ve? Ahí sí que usted tiene una certificación adecuada, porque el profesor que hace un magíster es un profesor que estudia 2-3 años, que aprueba asignatura, que tiene que hacer una tesis, que tiene que dar un examen de grado. ¿Qué mejor certificación que promover que el profesor se perfeccione y se estimule y no certificarse en una prueba ante un ente burocrático? Y el tercer aspecto que tiene que ser reconocido en una carrera profesional docente son las funciones docentes y responsabilidades. Ser jefe de curso, ser jefe de un departamento, ser coordinador de un área, ser orientador, ser UTP, ser director, ser rector. Todo eso debe estar ponderado. Entonces usted tiene una carrera donde el profesor es estimulado a perfeccionarse, es estimulado a mejorar su nivel académico, es estimulado a asumir funciones y responsabilidades, y eso al reconocerse, y no compiten entre sí. Fíjese que el gran pecado original de esta carrera es que pone a los profesores a competir entre sí para obtener unas pocas lucas más. Voy a ser bien coloquial para decirlo. Usted tiene que ganarle al del lado, no colaborar con el del lado. Esa lógica es muy dañina, es muy perniciosa. Le ha hecho mucho daño a las comunidades escolares. Y por eso nosotros decimos que aunque... Y esta crítica que usted realiza al proyecto que ha sido enviado esta jornada, que es el proyecto que firma la Presidenta de la República, estamos hablando de la nueva Política Nacional Docente, ¿esta crítica que usted hace la comparte con el presidente del Magisterio? En varios de los aspectos sí, porque son... Pero esta crítica de fondo. Esta crítica es la esencia, el corazón de la carrera. Es compartida, por lo tanto, por la disidencia y por el profesorado, diría yo, porque esto recoge lo que históricamente el gremio ha trabajado. Nosotros desde el año 97, el primer Congreso Nacional de Educación, que participaron decenas de miles de docentes en ese congreso, fuimos construyendo lo que son nuestras propuestas en educación. Y en carrera docente lo que yo le estoy reproduciendo, le estoy comentando, es recogiendo eso que históricamente ha producido el profesorado, que además está avalado por lo que es la experiencia internacional. La experiencia internacional de los buenos países en educación, ya le mencionaba yo, no es poner a los profes a competir entre sí. En Finlandia el profesor no compite con el del lado, el profesor colabora con el del lado. En Finlandia no lo están evaluando todos los años, lo dejan trabajar tranquilo. En Finlandia los profesores trabajan 800 horas al año y en Chile 1200 horas al año. En Finlandia hay condiciones de trabajo que permiten al docente desarrollarse y perfeccionarse permanentemente. Entonces usted tiene que tener un buen sistema de formación inicial, en eso sí estamos de acuerdo en la crítica que la formación inicial docente tiene dificultades, pero que son dificultades que tienen que ver también con la lógica de mercado. Cuando usted liberalizó la formación docente únicamente al negocio educativo, que son muchas universidades privadas, usted va a tener deficiencias como las tiene además en periodismo, periodistas que tienen falta de ortografía gruesas, como hemos visto en días recientes, y todo eso da cuenta de un sistema de mercado
que ha privilegiado el negocio educativo por sobre la seriedad en la formación profesional. Entonces, es interesante que esta posibilidad de reforma educacional nos permitiera salir del paradigma de la educación de mercado, y no es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Usted dijo que tenía críticas de fondo, hemos conversado algunas de ellas, insistimos, no hemos visto el proyecto, ni usted ni yo íntegro. Claro, no artículo por artículo. No lo hemos visto artículo por artículo, pero usted dijo que también tenía críticas de forma, en la forma. ¿Cuáles son esas críticas? Bueno, hay una fundamental. La presidenta el 21 de mayo del 2014, en su informe, en su cuenta anual ante el Congreso, dijo literalmente: construiremos en conjunto con el Colegio de Profesores una nueva carrera profesional. ¿Qué es lo que significa en conjunto? Conjunto, la etimología de la palabra es que algo que hacemos juntos, conjunto. Bueno, no ha sido así este proyecto de carrera profesional docente. A pesar de que han habido muchas reuniones, el Ministerio ha impuesto su lógica sin escuchar verdaderamente lo que se le ha planteado, ni por parte del Colegio de Profesores y su directiva y el equipo que estuvo negociando esto, porque prácticamente todo lo que se planteó lo escuchó, pero como decía mi abuelita, le entró por un oído y le salió por el otro, porque prácticamente no se recoge muy poco de lo que se le expuso y mantuvo su lógica economicista de carrera docente, pero además se burló de los profesores del gobierno, y esto es muy grave, porque hizo a los profesores juntarse en jornadas en enero y en marzo. Se suspendieron clases el 27 de marzo para que los profesores pudieran realizar una jornada donde expusieran sus inquietudes y sus visiones de lo que debía ser la carrera docente. Se hizo en muchos lugares del país. Esas conclusiones no están todavía tabuladas, no han sido entregadas al gobierno, y sin embargo el proyecto carrera docente se envió hoy día al Congreso. ¿Qué significa eso? Que no se escuchó. ¿Para qué se hizo esa jornada si finalmente no se escucha nada? Esa jornada del 27 de marzo, en la cual se suspendió las clases para que el profesorado pueda manifestar sus inquietudes respecto a la carrera docente, ¿fue organizada por el Mineduc? Fue un acuerdo conjunto entre Mineduc y directiva del Colegio de Profesores. Por lo tanto, el Mineduc sabía que desde esa jornada iban a haber resultados. O sea, la subsecretaria envió una circular a todo el país informando la jornada. O sea, fue un acto oficial donde el Ministerio participó. Si no están todavía los resultados, ¿cómo es posible que se envíe el proyecto? ¿No es una burla al profesorado que participó muy entusiastamente, creyendo ser escuchado? Entonces, esa forma de proceder, donde la participación es una mera formalidad, pero ellos terminan imponiendo. Aquí no hay trabajo prelegislativo como se prometió. ¿Se acuerda que esa palabra la acuñó el propio gobierno? Hacer trabajo prelegislativo, de manera tal de que de esa forma, en distintos proyectos, no se refería solo a educación, la ciudadanía participara y fuera eso recogido. Bueno, en carrera docente eso no ha existido. No existió tal trabajo prelegislativo, o existió meramente formal. Porque trabajo prelegislativo es que se escuche lo que se ha planteado, es que se escuche lo que se les dijo, es que incorporen lo que está planteando por parte de la contraparte, que en este caso ha sido el Colegio de Profesores. ¿Cómo ve usted, la última pregunta, esto de aquí al futuro, el futuro próximo, cuando se empieza a tramitar ya en el Congreso? Bueno, yo creo que aquí es bastante evidente y inevitable que el profesorado vamos a tener que movilizarnos. Es evidente que si no se nos ha escuchado en estas mesas, si no se ha escuchado realmente en esta jornada, la manera de hacernos escuchar va a ser la presión. Entonces aquí se inicia un proceso donde ahora se están realizando a partir de hoy día muchas asambleas en comunas. Yo tengo la agenda completa toda esta semana de asambleas en comunas, tanto en Santiago como en regiones. Y ahí lo que va a ocurrir es que el profesorado se va a informar de esto. Lo más probable es que cada asamblea lo que resuelva sea obviamente manifestar su descontento con esto, y vamos por lo tanto a tener que integrar un plan de movilización. Esperamos también, vamos a hacer de ir al Congreso y exponer nuestra posición en el debate parlamentario, pero además vamos a tener que seguir presionando al gobierno, porque hay muchas materias en donde los parlamentarios, aunque quisieran escucharnos, no van a tener facultades, porque muchas materias son únicamente de resorte del Ejecutivo poder modificarlas. Y por otro lado, también usted entenderá que hay un Parlamento hoy día bastante cuestionado por la ciudadanía. Entonces, que cosas tan importantes. Fíjese que los próximos 20 o 30 años del futuro de los docentes está determinado en esta carrera. La última vez que hubo una modificación importante a la carrera profesional docente fue el año 91, que se promulgó el Estatuto Docente. O sea, de esas magnitudes de tiempo son las decisiones que se están tomando. ¿Cómo no nos vamos a movilizar y cómo no nos vamos a manifestar que esto no es lo que queremos y esto no es lo mejor para la educación chilena, además? Porque aquí los grandes perjudicados van a ser los niños. Un profesor va a tener que estar permanentemente evaluándose ante los burócratas, que le van a venir a poner todo tipo de certificaciones y exigencias administrativas y burocráticas inútiles, que no sirven para hacer mejores clases. Entonces los perjudicados van a terminar siendo los niños. Gracias por acompañarnos a esta jornada y plantearnos sus puntos de vista respecto a este proyecto que ha sido firmado por la Presidenta. Y esto recién comienza, en realidad, como usted lo implícito en su pregunta. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Encantado. Nosotros vamos de inmediato a otro tema.